Santiago capítulo 4, versículo 6. Léelo, por favor. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana, mi Señor. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad, nuestra más grande necesidad, nuestra necesidad espiritual, Señor. Reconocemos que solamente tus palabras son espíritu y son vida para nosotros. Por eso te rogamos, Señor, con humildad, que nuestros oídos sean abiertos por tu Espíritu Santo, para que podamos escuchar, Señor, lo que tú tienes para decirnos esta mañana, que podamos tomar tu palabra, atesorarla en nuestro corazón, Señor, y seamos transformados en nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la Biblia, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Se conoce que la virtud teológica más grande es la fe. Por eso la Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. Pero hay algo que nosotros vemos a través de las Escrituras, y uno de los pecados que Dios más aborrece es el orgullo, la soberbia. Ese es el pecado. La Biblia dice que la soberbia, los ojos altivos, aparece como una de las cosas que Dios aborrece. Los ojos altivos, la arrogancia. Por lo tanto, yo creo que en las Escrituras yo veo que el peor pecado es la arrogancia, porque la arrogancia nos conduce a cometer cualquier otra cantidad de pecados en nuestra vida. Sabemos que el primer pecado no fue en la tierra sino en el cielo. La Biblia dice que Luzbel se rebeló contra Dios, pero la Biblia dice que el corazón de Luzbel se enalteció, se llenó de orgullo, se llenó de soberbia contra Dios. El nombre Luzbel significa el que carga la luz, y ya no quiso más cargar la luz, sino que él quiso ser la luz. En su arrogancia, en su orgullo, se rebeló en contra de Dios, porque normalmente la arrogancia nos va a impulsar a la rebelión. Y la Biblia dice que la rebelión es como el pecado de adivinación. O sea, que es un pecado de muerte. Es como la hechicería. Por eso nosotros necesitamos vivir nuestra vida a la manera de Dios. ¿Y sabe cómo el Señor Jesús vivió en la tierra? Vivió su vida con humildad. ¿Cómo la vivió? Con humildad. Por eso el Señor, oiga lo que dice Mateo 11:29, versículo muy conocido por nosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tremendo versículo. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué dijo después? Y aprended de mí. ¿Qué vamos a aprender de Él? ¿Cómo es nuestro Señor? Manso y humilde de corazón. Y eso traerá como resultado que nuestras almas van a vivir ¿cómo? En el descanso. Por eso es que el mayor deseo de todo hijo de Dios debe de ser cada día ser como Cristo. Y como es el Señor, Él nos mostró una vida llena de mansedumbre y de humildad. Entonces, la cualidad de carácter que Cristo nos pide que imitemos, Él es su mansedumbre, es su humildad. Pero desgraciadamente, hermanos, es bien difícil para nosotros poder mostrar esa virtud de Jesús en nuestra vida, la humildad. Porque la mayoría normalmente actuamos con mucho orgullo en nuestra vida. Así vivimos la gran mayoría. Usted sabe que nosotros ya nacemos espiritualmente separados de Dios. Ya nacemos arruinaditos en la verdad. El salmista dijo, en pecado me concibió mi madre. Y este pecado de arrogancia es un pecado que es inherente en nosotros. Ya nacemos con ese pecado y desgraciadamente estamos rodeados de personas, nos rodeamos de personas que lo que hacen es alimentar ese pecado terrible en nosotros. El pecado de orgullo, arrogancia. Somos influenciados por las personas. Y usted sabe que por naturaleza somos altivos, somos soberbios, altaneros, engreídos. Y tristemente, hermanos, a pesar de mucho tiempo en el Evangelio, 1 año, 2 años, 5 años, 20 años, a pesar de que ahí somos líderes, pastores, muchas veces, hermanos, somos gobernados por este terrible pecado que es el orgullo. Pecados, hermanos, que desagradan total y absolutamente a nuestro Dios. La soberbia se define como orgullo, como arrogancia,
altanería, altivez, deseo de exaltación. Lo leo una vez más. Soberbia es igual a orgullo, arrogancia, altanería, altivez, deseo de exaltación. La soberbia tiene que ver con no reconocer nuestra dependencia de Dios y de nuestros semejantes. Y hermanos, entendamos algo. Dios aborrece ese pecado de soberbia en nosotros. Oiga Proverbios capítulo 16, versículo 5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Oiga ese versículo. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. O sea que el Señor castigará ese pecado de arrogancia. Salmo 138 versículo 6. Y esto, hermano, es tremendo este versículo. Oiga lo que dice. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Oiga eso, hermano. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, o sea, le pone atención al humilde. ¿Pero qué hace con el altivo? Lo mira de lejos. El versículo que leímos en Santiago dice que el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces hemos nacido nosotros con ese pecado de orgullo, de arrogancia, de soberbia. Y hermanos, si somos, y fíjense, las personas, el sistema en el que vivimos, lo que hace es alimentar ese pecado que está en nosotros. Y desde pequeños nos enseñaron, ¿qué nos decían cuando estábamos pequeños? Usted no se le quede callado a nadie. ¿A cuántos dijeron así? No se le quede callado a nadie, solo a mí. Pero hoy en día, hermanos, ¿qué encontramos? Usted mira cómo los hijos no se le quedan callados a sus papás. Usted le dice uno, ¿y cuánto dicen ellos? Te dicen dos. Y los hijos son respondones. ¿Sabe por qué? Porque están llenos de orgullo. Y uno dice, ¿por qué este chaval es así? Pues que de pequeño le decíamos, usted no se deje de nadie, usted no se le quede callado a nadie. Por eso, hermanos, fíjense bien, si nuestros hijos son orgullosos con nosotros, ¿usted se imagina con las demás personas? ¿Cómo se va a humillar un hijo con una maestra de la escuela de niños o con su maestro del colegio? ¿Cómo reconocerá la autoridad? Si de por sí nosotros estamos arruinados y escuchando constantemente esas cosas, entonces hay mucho orgullo. O sea que lo que hacemos nosotros como padres muchas veces es alimentar el orgullo de nuestros hijos. Y decimos, no se deje de nadie. Estudie para que sea alguien en esta vida, para que nadie te vea por encima del hombro, sino para que vos lo mires a ellos así. Entonces la gente estudia porque quiere ser, o sea, no porque quieren lograr algo en la vida, sino porque quieren ser mejor que la gente. Entonces ese es el pensamiento. Si a usted no le hablan, usted tampoco les hable. Entonces, si te hablan, entonces háblales. No seas sobrado. No he escuchado usted ese proverbio donde lo que dice, le dicen a uno, hay que ser deseado y no sobrado. Si no te hablan, no hables. Y eso es algo, hermano, que después acompaña a los matrimonios. Por ejemplo, ¿cuántos matrimonios pasan sin hablarse? Porque ninguno de los dos quieren ceder a su orgullo, no se hablan. Y pasan un día, pasan 2 días, 3 días y no se hablan. ¿Por qué? Porque están esperando que, no, hasta que me hable él, no, hasta que me hable ella. Y el enemigo metiéndose en el matrimonio cuando acuerda los destruye. ¿Y por qué? Por orgullo. ¿Por qué lo hacen? Por orgullo. Entonces hemos aprendido a lo largo de nuestra vida a ser soberbios, a ser arrogantes. Hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, ojo por ojo, diente por diente. Pero cuando venimos al Señor, entonces la cosa cambia. Porque el Señor dice en Mateo 5, 38 al 41. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Mire qué tremendo esos versículos. ¿Oíste que fue dicho? Cuando en la antigüedad se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Verso 39. Pero mira lo que dice el Señor. Pero yo digo, dice el Señor, no resistáis al que es malo. Antes, ¿qué dice? A cualquiera que te hiere en la mejilla derecha. ¿Qué hay que hacer? O sea, si alguien te ofende, ¿qué vamos a hacer? No vamos a contestar con la misma ofensa. Pero ¿qué es lo que hace uno cuando alguien habla mal de nosotros? También nosotros vamos encima. Humildes. Verso 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ¿qué dice la Biblia? Ve con él 2. Hermanos, ¿sabe lo?
Una de las cosas terribles que produce el orgullo en nuestra vida es que el orgullo no nos permite que nosotros pidamos ayuda. Nos creemos autosuficientes y no pedimos ayuda. Y todos nosotros necesitamos ser ayudados en nuestra vida. Por ejemplo, mire, los matrimonios atraviesan situaciones difíciles y muchos matrimonios no piden ayuda. Y dicen, no, ¿para qué vamos a contarle al pastor? ¿Qué nos sirve de contar? ¿O para qué le vamos a andar contándolo? Pero eso es orgullo, no quieren pedir ayuda. Y sabe, esto ocurre mucho con los hombres, porque en el matrimonio son más orgullosos que las mujeres. Y al hombre le cuesta pedir ayuda. Y hay mujeres que dicen, pidamos ayuda, hablemos con el pastor. No, ¿para qué? Nosotros resolvamos, cada día el matrimonio está peor. Bueno, en otros casos hay mujeres que son las orgullosas, pero también hay hombres, hermanos, sobre todo los hombres. Si es que el hombre hasta cuando anda en un lugar y le dice a la mujer, y también anda perdido, pedir dirección, ¿para qué? Yo sé por dónde andamos perdidos y no sé. O sea, no reconocemos, andamos perdidos, no queremos pedir ayuda. Entonces los matrimonios comienzan a hundirse porque no pedimos ayuda. ¿Y saben qué dice la Biblia? La Biblia dice, en la multitud de consejeros está la victoria. Amén. ¿Verdad que dice la Biblia? En la multitud de consejeros está la victoria. Entonces, desgraciadamente no pedimos ayuda, estamos atravesando problemas, estamos experimentando áreas de pecado en nuestra vida. Si hay áreas de pecado que nos están venciendo, necesitamos buscar ayuda. Y hablar con nuestro pastor o con nuestra vida y decir, pastor, hay un pecado en mi vida que no puedo vencer, hay una adicción que no puedo vencer, necesito ayuda, necesito ministración. Pero no pedimos ayuda. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Financieramente no pedimos ayuda. Hay gente, hermano, que tiene problemas financieros y no pide ayuda para después decir, nadie me ayudó, ahí no hay amor. Y uno que sabe, hermano. Hermanos, el orgullo nos lleva a guardar nuestra imagen, nos lleva a mostrar una imagen que no es la verdadera de nuestra vida. Y todos nosotros nos equivocamos. Amén, hermano. ¿Cuántos se equivocan? Yo pregunto, usted que es padre, ¿cuántos padres perfectos hay aquí que nunca se equivocan con sus hijos? Todos nos equivocamos. ¿Habrá aquí algún marido perfecto que nunca se equivoca? Todos nos equivocamos, pero hermanos, para reconocer que nos equivocamos, fíjese bien, aquí lo podemos reconocer, pero reconocer con nuestra esposa que nos equivocamos en nuestra forma de actuar, necesitamos humildad, actuar con humildad. Necesitamos humildad para pedir perdón. Yo le decía lo del primer servicio, a mí, a la persona a la que más se me complica pedirle perdón es a mi esposa. Me cuesta. Hay otra gente que me dice, perdón, no se preocupe, hermano, está bien. Pero a mi esposa, ¿a cuántos maridos le pasa así? Igual pasa a las mujeres, a las personas que más le cuesta pedirle perdón, porque fíjese, hay mujeres que nunca se equivocan, nunca piden perdón. Gracias a Dios no vinieron en este servicio. Nunca se equivocan, nunca piden perdón. Los hombres sí somos más humildes, reconocemos que nos equivocamos y pedimos perdón constantemente. ¿Sabe a quién me cuesta también a mí pedirle perdón? A mis hijas. Reconocer que me equivoco a veces en mi forma de criarlas. Obviamente uno no lo hace muchas veces con mala intención, pero uno se equivoca. Y el que se equivoca tiene que pedir perdón. Amén. Pero el problema, hermanos, del orgullo es que el orgullo siempre nos dice que son los demás los que se equivocan. Son los demás. Los demás son los culpables. El orgullo nos convierte a nosotros en víctimas. Y hay personas, hermanos, que tienen problemas en su trabajo con su jefe. ¿Y adivine quién es el culpable? El jefe. Hay personas que tienen problemas con sus vecinos. ¿Y adivine quién es el culpable? El vecino. Hay personas que tienen problemas con su esposo. Fíjese. Con su jefe, con su vecino, con su esposo. ¿Y sabe quién es el culpable? El esposo o la esposa. Tienen problemas en su congregación. ¿Y sabe quién tiene la culpa? El pastor. Nunca tienen la culpa ellos. Se victimizan. Y eso es orgullo. Uno debe de reconocer que se equivoca. ¿Quién no se equivoca? Nadie. Aquí no hay nadie perfecto que no se equivoque. Por lo tanto, todo aquel que se equivoca debe de reconocerlo y debe de pedir perdón. ¿Cuál es el problema? El orgullo no permite esas cosas. Ellos me tienen que pedir perdón a mí si quiere que me hable él o que me hable ella. Mire, esa actitud de orgullo destruye nuestras relaciones y nos impide crecer en todas las áreas de nuestra vida. Hermanos, el orgullo destruye nuestras relaciones
el orgullo nos cierra muchas puertas. Pero ¿sabe qué hace la mansedumbre? La mansedumbre la abre. Por eso la Biblia dice que una de las promesas a la iglesia que vence dice, le daré la llave de David. ¿Sabe cuál es la llave de David? La humildad. ¿Se acuerda lo que dijo David en Salmo 51? Un corazón contrito y humillado, tú no desprecias, oh Dios. Usted quiere tener un matrimonio victorioso, aprenda a humillarse aunque no tenga la culpa. Aprendamos a humillarnos aunque no tengamos la culpa. Por eso hay una bienaventuranza que dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Lo que quiere decir es que nosotros vamos a prosperar en aquello que recibimos en la tierra cuando caminamos en mansedumbre, cuando caminamos en humildad. Hermanos, la humildad nos abre muchas puertas, el orgullo nos las cierra. Y la primera puerta que cierra el orgullo es la puerta del Señor. La primera relación que el orgullo destruye es mi relación con Dios, porque Santiago dice, ¿qué hace el Señor? Dice, resiste a los soberbios. Y resistir a los soberbios es como, por ejemplo, que se le acerque un niño a usted para abrazarlo y usted le pone la mano, entonces el niño no lo puede abrazar. No se puede tener comunión con Dios cuando no nos humillamos delante de Dios. Tenemos que humillarnos. Es más, usted sabe la palabra adoración en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa la palabra adoración? Es la palabra griega proskuneo, que significa lamer la mano del amo como el perro la lame. Eso significa. No se enoje conmigo, eso dice. Esa es la verdadera adoración, la adoración que va precedida de la humillación, de la humildad. Pero gente dice, yo me humillo ante Dios, pero ante mis hermanos. No, está equivocado, porque mi relación con Dios depende de mi relación con mis hermanos. ¿Se acuerda usted en el Antiguo Testamento para cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo? No había puerta, había una cortina y no había puerta. ¿Cómo entraba el sumo sacerdote? De panza entraba. ¿Sabe qué significa eso? Humillación. Y el Señor espera que nosotros veamos nuestra vida en humillación. Porque el orgullo, hermano, destruye nuestras relaciones. Nos impide crecer. Porque fíjese, recuerde, la primera relación que se daña es nuestra relación con Dios. Porque la Biblia dice que Dios al orgulloso, ¿cómo lo ve? Dice la Biblia. ¿Lo ve de dónde? De lejos. Entonces, Señor, con voz de lejitos. Usted se imagina que el Señor diga, de lejitos. Tu oración, ¿sabe qué? De lejitos. Pero la Biblia dice que Dios atiende al humilde. O sea, el Señor pone atención a la oración de los humildes. Esa es la gran diferencia entre Saúl y David. Saúl era un hombre arrogante, orgulloso. David era un hombre lleno de humildad. Por eso, hermanos, qué glorioso que el Señor vino a enseñarnos, no solamente a enseñarnos una vida de humildad, sino a mostrarnos una vida de humildad. Por eso Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y cada una de las cosas que el Señor enseñó, Él las mostró por su forma de vida. En Isaías 53 dice que Él fue como un cordero, que dice que enmudeció delante de sus trasquiladores. Dice clase de humildad del Señor, que está delante de Pilato, y Pilato le está haciendo las acusaciones. ¿Y qué hizo el Señor? Calladito. Dice que Pilato estaba asombrado. ¿Y por qué estaría asombrado Pilato? Porque recuerde que normalmente todo el mundo es inocente, y realmente Jesús era inocente. Por ejemplo, cuando usted ve en la televisión, cuando a una persona lo llevan preso, que dice, ¿y a vos de qué te agarraron? Entrevistan. A mí de puro aire, yo no hice nada. Mi mamá me mandó a comprar unas tortillas y me agarraron. Yo trabajo en la zona franca, o sea, las cárceles están llenas de personas inocentes. Pero el Señor, siendo verdaderamente inocente, ¿qué hizo el Señor? Cayó, no dijo nada. Por eso, y entonces le dice Pilato, ¿no sabes que yo tengo el poder para liberarte? Pero ¿qué hizo el Señor? Enmudeció. Y uno, hermano, el orgullo siempre nos lleva a defendernos. Alguien nos dice algo, inmediatamente nos defendemos, nos enojamos, nos victimizamos por orgullo. Cuando somos confrontados por alguien en nuestro pecado, inmediatamente nos enojamos, nos molestamos, nos justificamos, así somos. Somos hermanos como Adán, ¿se acuerda? Dios lo confronta por su pecado, no fui yo, fue la mujer. Y a la mujer no fui yo, fue la serpiente. Siempre andamos buscando justificarnos. Por eso el Señor, hermanos, nos mostró lo que significa realmente vivir nuestra vida en mansedumbre. La Biblia dice, hermanos, que el Señor, fíjense, pudiendo haber escogido un tremendo lugar para nacer, dice que en un mesón nació. Y fíjense, no estamos diciendo que porque una persona no tenga es humilde, porque ese es otro concepto que a veces tenemos. Decimos, esa hermana es humilde, ¿por qué? Porque me da unos zapatitos que andan. Pensamos que los zapatos tienen que ver con humildad. No, hermano. Hay gente que no tiene ni que caerse muerto y son más arrogantes, orgullosos. Tienen más orgullo que los pelas. No, una cosa es ser pobre, otra cosa es ser humilde. Y hay gente pobre y arrogante. Hay gente que tiene recursos y son personas que actúan con humildad muchas veces.
Amén. ¿Sabe? La mansedumbre, la humildad significa poder bajo control. Que aunque yo tenga donde vivir, puede ser que tenga la mansión más grande, no por eso me considero más que aquellos que no tienen. Porque mire, si hay algo que nos conduce a la arrogancia, son las posesiones. Y como tenemos entonces, queremos humillar a otros. Como siempre el rico humillando al pobre. Y así pasa muchas veces en la congregación. Personas que miran por encima del hombro a otros porque son profesionales, porque son personas que tienen mucha preparación secular. Pero ¿sabe qué es la humildad? La humildad es que a pesar de que Dios te ha bendecido, te ha dado muchas cosas, lo usas para compartir con tus hermanos, que a pesar que son una persona secularmente muy preparada, son de la que más sirve en la iglesia, que si le dicen vaya a lavar los baños, con mucho gusto se va. Imagínense los primeros cristianos, qué tremendo era, porque en la iglesia de Cristo, ahí entraba el amo y el esclavo, y cuando entraban ahí no había diferencia. Los dos eran esclavos de Cristo. Y según la historia se daba muchas veces que el pastor de la iglesia era un esclavo, y cuando el amo llegaba estaba bajo la cobertura y bajo la autoridad de su esclavo. Y ahí es que en el Señor, hermano, todas las barreras se derriban. Aquí no hay rico, pobre, blanco y negro, todos somos uno solo en el Señor. Pero hay gente que no actúa así, se cree más que los demás, como que a nosotros nos hicieron de polvo de la tierra y ellos lo hicieron de polvo de oro. Del mismo terrón nos hicieron a todos, de la misma masa. Amén, hermanos, de la misma masa. ¿Sabe qué significa humildad? Que aunque yo tengo el poder de dañar a alguien que me ofendió, tomo la decisión de no hacerlo, de pasar por alto sus pecados. Porque eso fue lo que hizo el Señor. El Señor tenía todo el poder de mandarnos al infierno. ¿Pero qué hizo? Pasó por alto nuestros pecados. Así dice la Biblia, que Él pasó por alto nuestros pecados. Tomó la decisión de perdonarnos en la persona de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, mire lo que mostró el Señor. El Señor no tenía por qué servir a sus discípulos, porque Él es Señor y lo hizo. Él no tenía por qué lavarle los pies a sus discípulos, porque ese trabajo era un trabajo ¿de qué? De esclavo. Es un trabajo de un esclavo. Y el Señor les dice, ustedes me llaman Señor, y me llaman porque claro que soy Señor, y me llaman maestro y soy su maestro. Pero dice el Señor, si ustedes entienden lo que yo acabo de hacer, ustedes serán bienaventurados en lo que hacen. O sea, usted se imagina que Dios mismo le lave los pies a usted. Por eso le dice algo al Señor, lo que estoy haciendo ustedes no lo entenderán ahorita, pero después lo entenderán. Usted se imagina, hermano, por eso es que Pedro, cuando se va a lavar los pies, le dice, Señor, a mí no me vas a lavar los pies, porque Pedro era consciente de que era un trabajo de esclavo. Pero el Señor le dijo, Pedro, si no te dejas lavar los pies, no tenés parte conmigo. ¿Qué le dijo? Bañame entonces. No, le dijo, solo los pies, porque ya lo demás tenés limpio. Qué tremendo es eso, hermano. Usted se imagina, si nosotros entendemos, fíjense lo que dice Dios, si ustedes entienden que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado que el que le envió, entonces ustedes serán bienaventurados en lo que hacen. Dejarán de andar de orgullosos, de arrogantes, de altaneros y de soberbios, que eso es lo que somos la mayoría de nosotros. Así somos. ¿Por qué hizo el Señor esto? Para enseñarnos a nosotros a vivir nuestra vida con humildad, con mansedumbre. Oiga este otro versículo, hermano, Isaías capítulo 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Oiga ese versículo, ¿cómo dice? Dice Jehová, pero miraré. ¿A quién? Aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla ante mi palabra, que tiembla ante mis mandamientos. Porque es que para nosotros poder vivir en humildad tenemos que amar los mandamientos del Señor. Si no amamos sus mandamientos, no viviremos en humildad, hermano. Para poder caminar en mansedumbre, necesitamos amar la palabra del Señor. Necesitamos meditar en la palabra del Señor cada día para que nosotros podamos imitar la vida de Jesús. Recordemos, hermanos, que Dios expresa su voluntad por medio de sus mandamientos, que Dios expresa su soberanía por medio de sus mandamientos. Por eso usted y yo necesitamos renovar nuestro entendimiento cada día para aprender a vivir nuestra vida en humildad. Yo quiero hacer una pregunta antes de continuar. Hermanos, la humildad de Jesús, esa virtud bendita se mira en nosotros. ¿Será que las personas que nos rodean a nosotros consideran que nosotros actuamos con humildad? No que somos humildes, porque en la carne no somos humildes. Pero muchas veces, hermanos, nos rebelamos contra nuestras autoridades. ¿Y por qué nos rebelamos? Porque es que, hermanos, este pecado de orgullo nos va a llevar a rebelarnos contra todo tipo de autoridad. Por eso es lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Oye, qué tremendo esos versículos. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Verso 2, oiga esto. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, ¿qué dice la Biblia? Acarrean condenación para sí mismos. Este asunto, hermanos, de la autoridad es bien complicado. Vivir bajo autoridad es una cosa bien difícil. Porque en nosotros, hermanos, está el pecado de la independencia, de la autonomía. Si somos honestos de nuestra carne, a ninguno de nosotros nos gusta que nos digan nada. Si vamos al trabajo, no queremos que el jefe nos diga nada. No queremos que el supervisor, ahí anda el supervisor que me anda viendo. Pues el supervisor no es que para eso le pagan, para supervisar. ¿Para qué le pagan al supervisor? No es para que supervise. ¿A quién va a supervisar? Pues a nosotros. Pero no queremos que nadie nos diga nada. Y uno dice, yo sé lo que tengo que hacer. Pero es orgullo. ¿Por qué? Porque no queremos que nadie nos diga nada. Fíjese, los hijos no quieren que su papá les diga nada. No quieren. Es más, algunos hijos que dicen, ya estoy loco por cumplir 18 para irme, para que nadie me diga nada. Pero siempre tendrás alguien que te diga algo, porque todos estamos bajo autoridad. Lo que hay que hacer es morir al orgullo y aprender a vivir bajo autoridad. Porque la soberbia, hermanos, nos impulsa a rebelarnos contra nuestra autoridad. Por ejemplo, imagínense, hay gente que viene a la iglesia y piensa que en la iglesia no hay ninguna autoridad delegada por Dios. Y la Biblia dice que los pastores hemos sido delegados por Dios, somos delegados de su autoridad. Y la Biblia dice que usted debe sujetarse a sus pastores. ¿Va que eso dice la Biblia? ¿O lo arrancamos? Si quiere lo arrancamos de la Biblia, pues. Pero lo arrancaremos de la suya, pues las demás, ¿cómo hacemos? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? Murmuran de su autoridad, hablan de su autoridad, y cuando hablan de su autoridad, eso es rebelión y eso es causado por el orgullo del corazón. Hermano, y eso es pecado delante de Dios. La Biblia dice que cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés, el Señor se enojó, hermano. ¿Y cómo terminó María? Terminó leprosa. Porque por orgullo, ¿qué dijo ella? Y este Moisés que piensa que Dios solamente habla a través de él, también yo soy profetisa. Orgullo. Hay gente que no le gusta la autoridad de su líder. Si yo sé más que el líder, bien, pero no importa que sepa más, pero Dios te puso a ser tu líder, respetalo, no seas orgulloso. Porque siempre hay gente que cree que sabe más que uno, ¿eh? Es que eso no es lo importante, no es lo que sabes. Realmente uno solamente sabe aquello que pone por obra en su vida. Hay gente que tiene llena la cabeza de conocimiento, pero su corazón endurecido. ¿De qué sirve? Imagínense, por ejemplo, entonces, si una persona murmura contra mí, se rebela en contra de mi autoridad, ¿qué voy a hacer yo? No puedo hacer nada. No lo voy a correr de la iglesia, no lo voy a excomulgar. Estás excomulgado, fuera. No puedo hacer eso porque la iglesia no es mía. Lo único que yo puedo hacer es orar por él para que Dios tenga misericordia y confrontarlo con la palabra y enseñarle lo que la Biblia dice. Porque eso es lo que hacemos nosotros, enseñar a las personas lo que la palabra de Dios enseña. Yo no puedo venir aquí a hablar cosas de mi mente, sino lo que la Biblia dice. Amén. Por tanto, cuando usted menosprecia la autoridad del pastor, no menosprecia al pastor, menosprecia a Dios. Por eso cuando Coré se rebeló contra Moisés, Moisés le dice a Coré, pero ¿por qué? Si no es contra nosotros que se rebela, si nosotros no somos nadie, usted se está rebelando contra Dios. Y el que se rebela contra Dios termina mal. Ahora, no quiero que entienda, yo no estoy justificando las malas actitudes que uno tiene como pastor, porque yo tengo muy malas actitudes muchas veces. Y usted tiene la obligación de confrontarme, yo tengo la obligación de recibir confrontación, porque aquí en la iglesia todos somos confrontables y debemos de aprender a vivir en humildad todos, comenzando del pastor. Porque aquí en esta iglesia todos estamos arruinaditos. Ese pecado de orgullo, hermano, nos persigue a todos. Amén. Entonces, fíjese, cuando una mujer decide en su orgullo rebelarse contra su esposo, ¿qué puede hacer su esposo? No la puede golpear. Aunque hay unos maridos que son abusadores y golpean a sus mujeres. Eso es un pecado terrible delante de Dios. Nada justifica que usted golpee a su esposa. Nada. La Biblia dice que hay que darle a la mujer honor como a vaso más frágil. ¿Verdad que así dice la Biblia? No la puede golpear, no la puede echar presa. No, si voy a llamar a la policía porque no me hace caso. Usted tiene que decir a la policía, llévese a esta mujer presa porque no me hace caso. Se van a burlar de usted. No puede divorciarse de ella porque la ley dice que Dios aborrece el repudio. ¿Sabe? Lo único que puede hacer es llevarla a la palabra del Señor y enseñarle que está violando un mandamiento de Dios, que su orgullo la está impulsando hacia él. Entonces le abrimos la Biblia a las hermanas en Efesios capítulo 5. Versículo 22 al versículo 24. Léelo, por favor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor,
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Oiga eso, hermano. Las casadas, digan amén las casadas. Ok, para ustedes. Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque ahí dice, yo me sujeto al Señor y a tu marido. No, mi marido no, pues no. Esa sujeción no es bíblica. Verso 23, que es tremendo este versículo. Porque el marido, ¿qué es el marido? Es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Obviamente en todo aquello que tiene un fundamento bíblico. Si usted no quiere, hermana, si usted no quiere que nadie la mande, no se case. Si no quiere estar sujeta a nada, no se case. Si no quiere que nadie la mande, no trabaje, porque va a tener un jefe. Y hay jefes, hermanos, ¿sabe qué hace el Señor para enseñarnos? Nos da unos jefes terribles. Pero ¿sabe qué quieren los cristianos ahora? Señor, que me toque un buen jefe. No, es mejor que nos toque un mal jefe. Porque así aprendemos, porque con buenos jefes no se aprende, con malos sí. Con jefes odiosos, malcriados, con eso se aprende. ¿Qué se aprende? ¿Sabe qué se aprende? Humildad. Pero fíjense, pero ¿cuáles son los jefes que nos gustan a nosotros? Esos tranquilos, los que no se meten con uno, que no te dicen nada, pero ahí no se aprende nada, hermano. Ahí no se aprende nada. Por eso las mujeres quieren unos maridos dóciles, que no hagan nada. Un marido así no le sirve, se lo aseguro que no le sirve para aprender la humildad. Entonces, ¿qué uno hace? Uno lo que lleva a su esposa la palabra de Dios. Que las mujeres puedan entender, si usted se rebela contra su esposo, no es contra su esposo, es contra Dios que se está rebelando. ¿Y sabe por qué se rebela contra Dios? Por orgullo, porque el orgullo está gobernando su vida. Ahora, fíjese, cuando un hijo se rebela contra un padre en su orgullo, cuando es desobediente por orgullo, por soberbia, ¿qué puede hacer un padre? Ahora, si su niño es un niño pequeño, hay que castigarlo, porque al niño hay que castigarlo con vara, amén, desde pequeños. Y usted entiende, la psicología dice, no hay que, pero a mí me vale lo que dice la psicología. A mí lo que me interesa es lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice, corrige al niño desde pequeño, dice la Biblia. Desde temprano hay que corregir al chavalo. Hay que darle con vara. Y si hay algo que no podemos permitir a nuestros hijos es la rebeldía. Nunca permita la rebeldía de sus hijos. Amén. Si usted le dice, no hagas eso y lo hace, hermano, dele. La Biblia dice que la rebeldía está ligada, la necesidad está ligada al alma del muchacho, mas la vara la alejará de él. ¿Qué cosa? ¿La qué? La vara. Y al niño hay que darle varita. Si usted tiene niño pequeño, ya le voy a repetir lo que dije la pasada, no lo arruine, disciplínelo, dele varita desde temprano, o sea, desde chiquito, no desde las 5 de la mañana. Dice el pastor y ya lo levanta pagazo al chaval. Siempre me funciona ese chiste a mí, ¿verdad? Ahora, cuando ya, mire hermano, cuando su hijo tiene 13, 14, 15 años, usted ya no puede castigar de esa manera a su hijo. Eso ya no produce nada. ¿Sabe qué produce más bien? Produce más orgullo y soberbia y rebeldía. Lo que usted no hizo cuando estaba pequeño, ya no ahora sabe qué tiene que hacer con la palabra, hay que llevarlo a la palabra de Dios. ¿Y qué le va a decir a usted a sus hijos? Ahora de la Biblia en Efesios capítulo 6, del versículo 1 al versículo 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire qué tremendo eso. ¿Sabe qué tiene que decirle usted a su hijo? Si es chiquito hay que darle con la varita y decirle, ¿sabe por qué le voy a pegar? Porque la rebeldía no es permitida por Dios. Y le da su vara. Cuando está grande le dice, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué te traigo la palabra? Porque no quiero que te mueras, chavalo. Si me seguís deshonrando te vas a morir joven. Mire cuántos jóvenes mueren hoy en día. La mayoría 18, 19, 20, 21 años. Por la deshonra a la que viven con sus padres. Y si nosotros permitimos eso a nuestros hijos es porque no queremos que nuestros hijos vivan mucho tiempo. A los hijos hermanos rebeldes hay que llevarlos a la palabra y decirles, ¿sabes qué? Te vas a morir pronto. Asústenlo, porque eso es lo que dice la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. ¿Y qué más dice? Y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, fíjese, lo primero que hace el orgullo es destruir nuestras relaciones. Y la primera relación que destruye es nuestra relación con Dios. El Señor dice, vas a venir a mí hasta que te humilles. Mire qué tremendo, hermano. ¿Sabe que hay muchas oraciones no contestadas? ¿Y sabe por qué? Porque hay orgullo en nuestro corazón. Porque hay soberbia, porque no pedimos perdón, porque no nos humillamos.
Por eso el Señor dijo, si ustedes me traen una ofrenda a mí y se acuerdan que alguien tiene en contra de ustedes, dejen la ofrenda en el altar, pónganse de acuerdo con esa persona y después presenten la ofrenda. Lo segundo que provoca en nuestra vida el orgullo es la rebelión. Siempre nos rebelamos contra todo aquello que sea autoridad. ¿Y sabe qué más ocurre, hermano? El orgullo nos hace creernos más que otras personas. Y ese es un pecado terrible, hermano. Nos creemos más que otras personas. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Oiga lo que dice la Biblia. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Hermano, oiga ese versículo. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad. ¿Qué voy a hacer con humildad? Consideren a los demás. ¿Cómo vamos a considerarlos? Como superiores a nosotros mismos. Pero nosotros como que leemos este texto al revés. Nosotros somos superiores a los demás. A veces uno pone a una persona en el liderazgo y ya comienzan a creerse que son señores de la gente. No, hermano. El apóstol Pablo dice, tengan a los hombres por servidores. Y la palabra que usa es la palabra remeros, por esclavos, que son aquellos que remaban, los galeones, porque no había motores y era punta de remo. Tengan a los hombres por esclavos. Eso es lo que hacemos nosotros. Pero muchas veces nos creemos más que los demás. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Oyó eso? ¿Cómo debemos de pensar de nosotros mismos? Con cordura. No podemos tener un concepto más alto de nosotros. ¿Sabe por qué hay gente que se molesta en la congregación si hacen algo y no le dice, qué bueno lo hiciste, hermano? Y se molestan porque se creen, que tienen un concepto más alto de sí mismos. Si lo que somos esclavos, hermano. Todos aquí somos esclavos de Cristo. Amén. No podemos servir al ojo, no andemos esperando, no podemos andar esperando que alguien nos golpee la espalda. Qué bueno lo que hiciste. No, o lo hace para mí o lo hace para el Señor. ¿Para quién lo hace? Si usted lo hace para el Señor, al final de sus días, cuando vaya al cielo, ¿sabe qué le va a decir el Señor? Bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras que yo quiero escuchar. Hay mucha gente que se va de las congregaciones, es que aquí no reconocen lo que yo hago, me voy para otro lado. ¿Y qué es lo que haces? Si la Biblia dice que si yo hago lo que tengo que hacer, ¿qué soy qué? Siervo inútil soy porque hice lo que me correspondía hacer. Ahora, quiero que oiga este versículo, yo voy a leer este versículo. Proverbios 16, versículo 5. Oiga lo que dice la Biblia. Óigalo bien, dice, el Señor detesta, ¿a quiénes detesta el Señor? A los que se creen mejores que los demás y es seguro que castigará a los orgullosos. Ese versículo es duro, hermano. El Señor detesta a los que se creen mejores que los demás y es seguro que castigará a los orgullosos. Toda esta actitud, hermano, orgullosa, ¿sabe qué atrae? Atrae el quebrantamiento de Dios sobre nuestra vida. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando nosotros caminamos nuestra vida con soberbia, ¿sabe qué hará el Señor? El Señor nos va a quebrantar. El Señor nos va a disciplinar. Es que la Biblia dice que a quien Dios toma por hijo lo disciplina. Y una de las razones por la cual nos disciplina el Señor es porque actuamos con demasiado orgullo en nuestra vida. Somos demasiado orgullosos. Estamos llenos de soberbia en nuestra vida. Entonces, ¿qué hace el Señor? Antes del quebrantamiento es la soberbia. O sea que si actuamos con soberbia, ¿qué viene de parte del Señor? El quebrantamiento. Y dice, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Una persona soberbia, una persona que cree que no necesita a nadie, ¿sabe qué es lo que le espera? La caída. Caerá estrepitosamente. Por eso es que nosotros como hijos de Dios, hermanos, reconocemos con humildad que separados del Señor no podemos hacer nada. Amén. Nada podemos hacer sin el Señor. Nosotros reconocemos y cuando vemos a una persona que cae en pecado, ¿qué hacemos nosotros? Lo restauramos con espíritu de mansedumbre. Dice la Biblia, si alguno de vosotros fuere sorprendido en algún pecado, ¿qué dice? Ustedes que son espirituales, ¿qué hay que hacer? Restaurarlos con espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos que también no sea que sean tentados. Y dice después, hay una advertencia, dice, mire, el que te firme, no caiga. Necesitamos amar los mandamientos de Dios. Salmo 119, versículo 71 al versículo 72. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mira el verso 71 dice, bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué?
para que aprenda tus estatutos. Dice el Señor, o sea, menospreciamos su palabra, no meditamos en su palabra. ¿Qué hace el Señor? Nos humilla, nos quebra. Hay gente que dice, Dios no humilla a nadie, pues aquí no ve lo que dice. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Porque nos olvidamos de los mandamientos de Dios y actuamos con soberbia. Entonces el Señor nos humilla, el Señor nos quebranta, para que aprendamos a amar su palabra. Ahora, yo quiero terminar haciendo una pregunta, hermanos, que podamos contestarla con honestidad. Estamos hablando del orgullo. Yo sé que hay personas que este pecado no es tan fuerte en ellos, pero en la mayoría, hermanos, este pecado es bien fuerte. Y la pregunta es, si nosotros reconocemos que somos orgullosos, ¿qué hacemos nosotros? ¿Sabe una cosa, hermano? Yo reconozco, ¿sabe cuál es mi mayor pecado? El orgullo. Y Dios a lo largo de mi vida ha tratado conmigo, pero tan fuerte con el orgullo. Por eso el Señor, hermano, me ha puesto gente horrorosamente grosera. Me acuerdo cuando el Señor comenzó a tratar con el orgullo, me puso una jefa que me decía ladrón todos los días. Soy evangélico, pues si los evangélicos son más ladrón. Pero cuando el Señor me dijo que me fuera no me quería dejar ir. Y ¿por qué no quieres dejar este ladrón? Pero es un proceso de Dios en nuestra vida, hermano. El Señor me puso, hermano, o sea, por el orgullo. Es que mire, cuando uno reconoce ese pecado de orgullo todos los días, Señor, yo reconozco que tengo ese pecado de orgullo en mi vida y es tan fuerte en mi vida que necesito que tú actúes en mi vida. Pero recuerde que uno no se cuida de la enfermedad que uno no cree que tiene. Y como yo sé que soy arrogante y orgulloso y soberbio, yo por eso le digo al Señor, ayúdame. Porque a veces me confrontan y sí, ahí me retuerzo como... ¿A cuánto le pasa así? Porque uno tiene que aprender a lidiar, hermano, pero responsablemente de sus áreas de pecado y sus áreas de deshonra. Porque el quebrantamiento de Dios es muy doloroso. Y algo que nosotros debemos de saber, que al soberbio Dios lo va a quebrantar. Y si usted es una persona, hermano, que reconoce su orgullo y su soberbia, necesita arrepentirse cada día. Y sobre todo hoy que el Señor está hablando, necesita usted decirle al Señor que le ayude a vivir de una forma diferente. Hermano, o sea, nos rebelamos contra la autoridad. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Me puso a mí autoridades que yo digo quizá me tocó el pastor más abusivo de la historia de la iglesia de Cristo. Pero ¿por qué entendí eso yo? Yo entendí que Dios estaba tratando conmigo. ¿Con qué? Con mi orgullo. Y a veces nosotros cuando el Señor comienza a tratar nuestro orgullo, lo que hacemos es resistirnos. No, hermano, entendamos, lo que pasa en nuestra vida es porque Dios está tratando con nuestras peores áreas de pecado. Y si es el orgullo, siempre nos pondrá gente, hermanos, difícil de tratar, difícil de soportar, para que aprendamos a vivir nuestra vida con humildad. Nos pondrá jefes difíciles para que aprendamos a callar, porque qué difícil es callarse, hermano. Por eso dice la Biblia que todo hombre sea, ¿qué? Pronto, ¿para qué? Para oír. Tardo, ¿para qué? Para hablar. Y tardo para airarse. El orgullo nos impulsa, hermano, a enojarnos rápidamente, a contestar, a rebelarnos contra la autoridad, a creernos mejor que otras personas. Hermano, mire, hay gente a la que el Señor no bendice porque el Señor conoce sus corazones y sabe que si les da un poquito más, se arruinan. Porque tenemos ese pecado en nuestra vida, el pecado de creer que somos mejor que otras personas. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es pensar que no somos orgullosos. Hay gente que dice, no, yo no soy orgulloso. Es más, hasta estoy orgulloso de mi humildad. Humildemente. Pero uno tiene que ser responsable con sus pecados delante de Dios, hermano. Muy responsable. No podemos nosotros seguir sobando el pecado de nuestra vida, sino decir, Señor, yo quiero morir ese pecado. Quiero morir ese pecado. Necesito el auxilio, la ayuda de tu Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si la virtud, la humildad de Jesús no se manifiesta en nosotros, hermano, vamos a tener muchos problemas en esta vida. Le voy a pedir que cierre sus ojos un momento esta mañana.